Buenos días, chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar clase ahorita, ya, porque es un tema bien larguito hoy día. Son los temas hoy día habla sobre la Primera Guerra Mundial, que está dividida en dos partes, que es el tema 5 número 6 y el último tema, que es la Revolución Rusa, que es lo que hicimos conmigo la clase anterior. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. Bien. Vamos a comenzar con lo que es el repaso de historia universal referente a la Primera Guerra Mundial, que fue la primera parte, que fue entre el año 1914 hasta el año 1916, perdón, 18. Fue corto realmente la Primera Guerra Mundial. Conocida también como la Gran Guerra. A ver, ya. Conocido también como la Gran Guerra, y fue un conflicto global que involucró a las principales potencias del mundo. En su primera fase, que entre el año 1914 y el año 1916, la guerra estuvo marcada por la movilización masiva, el estancamiento en los frentes y la devastación en Europa. Vamos acá a hacer un resumen breve referente a ese tiempo. Causas de la guerra. Tensiones entre potencias europeas. A principios del siglo XX, Europa estaba dividida en dos grandes alianzas. La Triple Alianza, que era Alemania, Austria-Hungría e Italia. La Triple Entente, que era Francia, Rusia y la Gran Bretaña. Por eso estaba dividido así Europa en ese tiempo. Nacionalismo y rivalidades imperiales. Las potencias europeas competían por territorios y colonias, mientras que los movimientos nacionalistas en los Balcanes y otros territorios del imperio austrohúngaro aumentaban las tensiones. Asesinato del archiduque Francisco Fernando. El 28 de junio del año 1914, el heredero del trono austrohúngaro, Francisco Fernando, fue asesinado en Sarajevo por un nacionalista serbio, lo que desencadenó una serie de alianzas militares que llevaron al estallido del conflicto. Es decir, todo por eso ocurrió el inicio de la Primera Guerra Mundial. Muy aparte a que había un antecedente de las rivalidades, el hecho de tener más imperio, es decir, más territorio, que sea más grande. Y obviamente había el nacionalismo, en caso del territorio, el imperio austrohúngaro, querían crecer más sus territorios. Había mucho nacionalismo. Mucho de ello fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el 28 de julio del año 1914. La división de Europa que había en la Triple Alianza y la Triple Entente. ¿Ya? Inicio de la guerra. Guerra relámpago. Alemania puso en marcha el plan Schlieffen, a ver un ratito, que consistía en atacar rápidamente a Francia a través de Bélgica, esperando una victoria rápida en el frente occidental antes que enfrentarse a Rusia en el frente oriental. Sin embargo, el avance alemán fue detenido en la batalla de Marne, septiembre de 1914, marcando el fracaso de la guerra relámpago. O sea, querían atacar lo que es Francia, pero para evadirlo de Rusia, pero fueron frenados en esta guerra, en esta batalla de Mar, ahí donde se frenó todo lo que ellos querían hacer. Estancamiento y guerra de trincheras. Tras el fracaso del plan alemán, la guerra en el frente occidental se convirtió en un conflicto de trincheras donde ambos bandos se atrincheraron a lo largo de cientos de kilómetros, desde el Mar del Norte hasta la frontera Suiza. La guerra se estancó en un sangriento empate. Es decir, cuando hubo el estancamiento y la guerra de trincheras, se enfrentaron entre ellos, pero es decir, moría uno, moría otro. Perdían armamento, el otro también perdía, o sea, había un empate entre ellos, pero obviamente acabó en derramamiento de sangre. Vamos un poco a centrarnos en la guerra de trincheras, que fue entre el año 1914 hasta el año 1916. Las batallas en el frente occidental, como la batalla de Ypres en el año 1914, fueron extremadamente costosas en términos de vidas humanas, pero resultaron en pocos avances territoriales. Es decir, más hubo muertos, pero no hubo un avance. La vida en las trincheras fue dura y brutal, con constantes
bombardeos, ataques con gases venenosos, introducido por primera vez por los alemanes en el año 1915, y enfermedades. Los soldados vivieron bajo condiciones insalubres y enfrentaron traumas físicos y psicológicos, ¿sí? Que no fue obviamente bueno para ellos. Frentes y alianzas. Vamos con el frente occidental. Alemania luchaba contra Francia, Gran Bretaña y posteriormente otros aliados. Este frente se caracterizó por el estancamiento y las sangrientas batallas en las trincheras. Eso fue en el frente occidental. En el frente oriental, en este frente, las fuerzas alemanas y austrohúngaras combatieron contra el Imperio ruso, aunque más fluido que el frente occidental. Las batallas como Tannenberg en el año 1914 resultaron en grandes derrotas para los rusos. Frentes secundarios, también hubo combates en los Balcanes, el Imperio Otomano, que se unió a las potencias centrales en el año 1914 y en el norte de África, donde las colonias europeas se vieron implicadas. Bien. Nuevas tecnologías y táctica. La guerra introdujo nuevas tecnologías contra, como los tanques, los gases venenosos, los aviones y los submarinos. Aunque en sus primeras fases estas innovaciones no lograron romper el estancamiento y cambiaron la naturaleza de los combates. Los submarinos alemanes, el U-Boot, comenzaron a atacar barcos mercantes, lo que afectó las rutas comerciales y la economía global. Batallas importantes entre el año 1915 y el año 1916. Esta es la batalla de Verdun, febrero y diciembre del año 1916. Fue una de las batallas más largas y sangrientas de la guerra y los alemanes intentaron desangrar a Francia en esta fortaleza clave, pero en esta fortaleza clave, pero no lograron una victoria decisiva. La batalla del Somme, julio y noviembre del año 1916, lanzada por los británicos y franceses para aliviar el precio sobre Verdun. Esta batalla fue igualmente devastadora. El primer día de combate, los británicos sufrieron unas 6.000 bajas, la mayor pérdida en un solo día en su historia. Imagínense. Situación al final de 1916. Al final del año 1916, la guerra se encontraba en un punto muerto. Ninguno de los bandos habían logrado avances significativos, pero millones de soldados habían muerto o resultaron heridos. Las naciones combatientes se enfrentaron una creciente fatiga, repito, y descontento interno, mientras que los conflictos seguían extendiéndose y afectando a más países. En resumen, la Primera Guerra Mundial entre el año 1914 y 1916 estuvo marcada por el estancamiento en los frentes y devastación humana en batallas como Verdun y el Somme. Aunque las potencias centrales y los aliados intentaron romper los equilibrios del poder, la guerra de trincheras y las nuevas tecnologías hicieron que el conflicto se prolongara sin avances decisivos. Al final, en el año 1916, la guerra parecía lejos de terminar y las naciones implicadas enfrentaban cada vez más dificultades para mantener el esfuerzo bélico. Uno, vamos con la primera pregunta, ahí donde vienen las preguntas, ¿ya? Vamos con son 4 preguntas para entrar a la segunda parte. Conformaron el Triple Tente durante la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes fueron los que formaron la Triple Tente? Veamos quiénes fueron los que formaron la Triple Tente. La Triple Tente lo formó Francia, Rusia y Gran Bretaña. Francia, Rusia y la Gran Bretaña. Quiere decir que sería la letra B. Ahí está. Francia, Rusia y la Gran Bretaña. Bien. El acontecimiento que determinó el ingreso de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial fue el bombardeo a la guerra, el hundimiento de Lusitania, la invasión de España, la invasión de Francia o el ataque a Italia. A ver, ¿quién me contesta esa pregunta? Pregunta de investigación. A ver, chicos, esta es que yo voy a tomar foto a la asistencia.
Corto pantalla, no, ya. A ver, dice, el motivo por el cual Estados Unidos ingresó o intervino en la Primera Guerra Mundial fue sobre el hundimiento de Lusitania. ¿Quién era Lusitania? Recordemos que la historia cuenta que Estados Unidos es uno de los países que tiene mayor parte de barcos o navieras mercantes fuera de su territorio, tanto en Europa, en América, en las Antillas, en Oceanía, ¿no? ¿Qué ocurrió? Cuando, obviamente, la masa tecnológico que tenía Alemania, uno de ellos era en la parte, en la parte marítima. Comenzó a atacar a Alemania local, tocaba, pero uno de ellos justo tocó con una embarcación de los Estados Unidos, motivo por el cual lo hundieron y fue un pretexto, una excusa para que Estados Unidos ingrese a ese enfrentamiento. Error grave desde Alemania. La Triple Entente estuvo conformada ¿por quién? A ver, tenemos, a ver, la triple alianza. Estaba Alemania, estaba Austria, y estaba también, na, 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 perdón, Alemania, Austria, Hungría e Italia. ¿Sí? Estaba Alemania, Austria, Hungría e Italia. ¿No? En ese tiempo, les comento, no existía Austria sola, era un imperio. Por eso le dice el imperio austrohúngaro. El episodio del atentado de Sarajevo fue pretexto para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Allí se asesinó al archiduque. ¿Quién se asesinó ahí? ¿Cómo se llamó el archiduque? Veamos cómo se llamó el archiduque. Y acá está toda la información, chicos. Se tienen como para que puedan. Francisco Fernando. Francisco Fernando. Por él inició la Primera Guerra Mundial. Su asesinato. ¿Ya? Vamos con la segunda parte de la Primera Guerra Mundial, 1917 al año 1919, ¿no? En el que se produjeron cambios significativos que llevaron al eventual conflicto, perdón, conclusión del conflicto. Y aquí se presenta un resumen breve. Veamos lo que nos dice acá en este resumen breve referente a ello. ¿Ya? Un ratito, chicos. Un ratito que me está llamando. Ya, dice. Ingresos de nuevos actores y cambios en el frente. Entrada de Estados Unidos. Acá está. 1917. Justo lo que les dije. La entrada de Estados Unidos en la guerra el 6 de abril del año 1917 fue un punto de inflexión crucial. La decisión fue motivada por varios factores, incluyendo los ataques de submarinos alemanes a barcos comerciales y la revelación del telegrama de Zimmermann, en la que Alemania proponía una alianza con México. Imagínate, es decir, Estados Unidos no tenía buenas relaciones, bueno, actualmente no lo tiene, eso es algo que no necesita historia, es algo ya normal, ¿no? No hay buena relación con los mexicanos, ¿no? Alemania quería hacer un convenio con los mexicanos, es que ya había cometido el gran error, entonces ellos por tratar de evitar, decían, si me ataca Estados Unidos, yo voy y me uno con México para que México fastidia a los Estados Unidos. Mira, darse cuenta cómo pensar en ese tiempo. El impacto de las tropas estadounidenses, las fuerzas norteamericanas conocidas como la Expedition Force o las fuerzas expandidas bajo el mando del general John J. Pershing comenzaron a llegar a Europa en grandes cantidades a final del año 1917. Su llegada proporcionó un impulso moral y material a los aliados. O sea, los que estaban en contra de ellos, de los alemanes, ya tenían el apoyo de un país.
potencia. Oye, es la potencia, está llegando con gente, ¿no? En marzo de 1917, la Revolución de Febrero llevó a la caída del régimen zarista en Rusia, lo que condujo a un gobierno provisional que continuó en la guerra. Sin embargo, el descontento persistió debido a las privaciones de la guerra. En octubre del año 1917, la Revolución de octubre llevó al poder a los bolcheviques y liderados por Vladimir Lenin. Ahí justo vamos a hablar luego en la Revolución Rusa, quienes prometieron retirar a Rusia de la guerra. Este nuevo gobierno firmó el Tratado de Pilistón con Alemania en marzo de 1918, sacando a Rusia del conflicto y permitiendo a Alemania concentrar sus fuerzas en el frente occidental. Recordemos que en la primera parte que hemos leído estaba Alemania que no quería enfrentarse a los rusos, pero cuando hubo el cambio en mismo Rusia, a través de la Revolución Rusa, se iban los bolcheviques y entraban perdón, los malcheviques se retiraban y entraban los bolcheviques. ¿Qué dijeron los bolcheviques? Ya, perfecto, nos retiramos, pero pueden ustedes, que ahí en la parte occidental pueden quedarse, no hay problema, pero no nos ataques. Déjenos nosotros tranquilos, ya hemos firmado el tratado. Lo que los melcheviques sí querían participar. Sí, hay un cambio, ¿ya? Digamos, ofensivas de Alemania en el año 1918. Las ofensivas de primavera, 1918. Alemania lanzó una serie de ofensivas masivas en el frente occidental en marzo de 1918, aprovechando la falta de tropas aliadas y la retirada de Rusia. Las ofensivas iniciales lograron avances significativos, pero a medida que avanzaban, comenzaban a sufrir desgastes y contraataques. Fuerzas aliadas contraatacan. Con la llegada de las tropas norteamericanas y la mejora de la coordinación entre los aliados, se iniciaron contraofensivas exitosas como la batalla de Amiens en agosto del año 1918, que marcó el comienzo de una serie de ofensivas aliadas que finalmente rompieron las líneas alemanas. Obviamente, Estados Unidos estaba mejor armado, mejor preparado, atacaba con fuerza, tenía también el apoyo de los aliados, los alemanes tenían que retroceder y perdían. La caída de las potencias centrales. A medida que en el verano del año 1918 avanzaban las potencias centrales, comenzaron a perder terreno. Las tropas aliadas, con el apoyo de las fuerzas norteamericanas, lograron importantes victorias, debilitando la moral y la capacidad del combate del ejército alemán. En octubre del año 1918, Alemania se enfrentó a una creciente deserción y rebeliones en casa, junto con la presión militar en el frente. Es decir, ya había ese problema, si ya no sabían qué hacer, se estaban en contra, estaban con toda la desesperación. El fin del conflicto, armisticio del 11 de noviembre del año 1918, ante la situación insostenible, Alemania pidió un armisticio que se firmó en el 11 de noviembre del año 1918, poniendo fin a los combates. Las potencias centrales se rindieron y el conflicto concluyó oficialmente. Es decir, ya no más, ya, oye, estamos pasando una crisis total, mire cómo está Alemania, hay una deserción, hay rebeliones dentro, hay una presión militar, los alemanes ya no pueden, los militares ya no pueden más, ya que se quedan sin gente, sin personal. Ha venido la potencia que son los norteamericanos, están con nosotros, con el otro grupo. Oye, ya pues, ya no podemos más. Dice, mejor, ¿sabes qué? Hacemos fin de todo esto. Ahí nomás, cortemos sanamente. Entonces, cortan y el 11 de noviembre del año 1918 firman el tratado de paren todo lo que está pasando, ¿no? No se rindieron y se terminó el conflicto. Conferencia de Paz y Tratado. La Conferencia de Paz en París se llevó a cabo el año 1919, el año siguiente, para establecer las condiciones de paz. El más destacado en los tratados fue el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio del año 1919. El Tratado de Versalles impuso duras condiciones a Alemania, incluyendo la reducción de su ejército, la pérdida de territorio y la obligación de pagar reparaciones de guerra. Esto generó resentimiento en Alemania y contribuyó a la inestabilidad en Europa en los años posteriores. De ahí es donde viene el problema de que como se inicia un poco a lo que anteriormente había, ¿no? Anteriormente había dos Alemanias, la Alemania oriental y occidental, o la Alemania democrática y la Alemania federal, ¿ya? Un poco el inicio de lo que es el muro de Berlín.
Consecuencia, la guerra dejó una profunda huella en Europa y el mundo con aproximadamente 10 millones de soldados muertos y 7 millones de civiles fallecidos, además de una vasta destrucción de infraestructura. La Primera Guerra Mundial condujo al colapso de varios imperios como el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano y el Imperio Ruso, y marcó el inicio de una nueva era política con el surgimiento de nuevos estados y la propagación de ideologías como el comunismo y el nacionalismo. Resumen, el año 1917 y el año 1919 la Primera Guerra Mundial se caracterizó por la entrada de Estados Unidos en un conflicto. La Revolución Rusa se retiró a Rusia de la guerra y la posterior serie de ofensivas se llevaron a la derrota de la potencia central. La firma del armisticio el 11 de noviembre del año 1918 puso fin a los combates y los acuerdos de paz, incluyendo el Tratado de Versalles, configurando el mapa político de Europa y sembrando las semillas para futuros conflictos. La guerra tuvo un impacto devastador en la población y en la economía, marcando el final de varios imperios y el inicio de una nueva orden mundial. Es decir, si se dan cuenta, podemos decir que el nacionalismo y el comunismo se inicia a partir de la primera, se inicia a la culminación a la Primera Guerra Mundial. Un pro y un contra. A favor del Tratado de Versalles ayudó bastante, sí, porque Alemania tuvo que pagar reparaciones civiles y militares y infraestructura. Pero también una parte, si bien es cierto, muchos imperios decayeron y fueron afectados, colapsaron. También fue, en el caso de la revolución en Rusia, la revolución rusa hizo que se formase una nueva ideología, el comunismo y el nacionalismo, que obviamente actualmente, el año 2024, está existiendo. Bueno, ya existido anteriormente, pero está que surge con fuerza. Entonces, la idea de ellos no es una idea dada y establecida como en esos tiempos. No, le han dado un poquito más de fuerza, pero no una forma correcta. ¿Ya? Vamos con la primera pregunta. Dice, la Sociedad de Naciones que surgió tras la Primera Guerra Mundial tuvo una sede en la ciudad de, si recordemos que hubo una Sociedad de Naciones dentro de ella, ¿ya? Que se formó ahí mismo, que fue una forma de aplacar, de ayudar, ¿no? Lo que estaba pasando en ese entonces, ¿no? No recordemos. Ya recordemos lo que estaba, lo que ocurría en ese entonces, en ese tiempo. Entonces, la Sociedad de Naciones que surgió en la Primera Guerra Mundial, recordemos, en la Primera Guerra Mundial, un ratito, en la Primera Guerra Mundial dice, calcula Londres, Ginebra, París o Nueva York. Veamos lo que contamos acá. Calcuta no puede ser porque fue la India. París no, porque recordemos que Francia no estuvo muy sumergido a ello. Londres era rival de Alemania. Nueva York menos porque no tiene nada que ver. Ahí cuenta lo que es Ginebra. En Ginebra fue se formó la Sociedad de Naciones, Ginebra. Vamos con la siguiente pregunta. Tratado que determinó la desmembración del Imperio Austrohúngaro tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles. Y ahí fue lo último que ya podía haber dado los grandes imperios. No solamente el austrohúngaro, sino también el ruso también y el otomano. El artimicio de Mudros, firmado en octubre del año 1900 entre él y los países aliados de Letrente, exigía que a dicho imperio abandonar sus territorios. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? ¿Alguien me habló? sí, profesor, una pregunta. Dime, te escucho. En la pregunta 2, usted dice que el tratado que termina la desmembranación del Imperio Austro, creo que no es, creo, por la lectura, creo que ese no es el tratado. Ya. El austrohúngaro, ¿en qué sentido? A ver, coméntame, te escucho. Porque el Tratado de Versalles pone el fin oficialmente a la guerra, pero el tratado al que indica la pregunta es la desmembranación del imperio. ¿Mm? Y en la lectura decía que es el Tratado de Saint-Germain, o sea, la opción E. La opción E. A ver, vamos a irnos a la lectura.
Vamos a hacernos a la electoral. Vamos a ver. Veamos, 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 veamos. ¿En qué parte estaba, hija? A ver, ayúdame. No. Acá, donde estoy colocando, coméntame. Sí, profesor. Acá, ¿no? A ver, vamos a ver. Conferencia de Paz y Tratado. La Conferencia de Paz de París se llevó a cabo en el año 1919 para establecer las condiciones de paz. El más destacado fue los tratados fue el Tratado de Versalles. Ya, el Tratado de Versalles impuso duras condiciones de Alemania. Ya, esa parte está ahí. A ver, un ratito. Ya. Eh, y esto generó el resentimiento de Alemania y constituyó la inestabilidad de Europa en los años. Consecuencias. Ya, vamos a ver las consecuencias. Ya. A ver, vamos a. Profesor, en el libro, en los PDF que nos mandó las clases, Ah, en la sí sale que dice Tratado de Saint-Germain del 10 de septiembre de 1919, firmado entre las potencias vencedoras de la guerra y Austria. Con esto se determina la desmembranación del Imperio Austrohúngaro, Hungría que se separa de Austria y aparecen nuevos países como Checoslovaquia y Yugoslavia. Yugoslavia. Ya, a ver, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ya, entonces para ti no es Versailles. ¿Cuál sería? La opción E, profesor. La opción E. El Tratado de San Germán. San Sí, Germán. profesor. Sí, sí. Ok, justo acabo de ver. Sí, tienes razón. Muy bien, hija. ¿Tu nombre, hija? Para anotarte. Yamile. Bien, ya, Yamile. Estás anotada, Yamile. Listo. Ya, a ver, vamos acá en esta parte. Dice, el artimicio de Modrox, recordemos ahí, firmado en octubre del año 1918, entre él, hay una línea en blanco, los países aliados del Entente, exigía a dicho imperio abandonar sus territorios. ¿Cuál sería ahí en esta parte? A ver, chicos, ¿cuál sería en esa parte? A ver, ¿quién quiere participar? Nota. Ya, Milei ya está participando, ya tiene su nota ya. A ver, acá tengo un compañero. La C, me dice Rosa. Vamos a ver. La C, el Imperio japonés, pero el Imperio japonés no participó, él participó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue? A ver, ¿quién fue? A ver, el armisticio, ¿no? Y los países aliados, entiende, exigían a dicho imperio abandonar su territorio. ¿Qué territorio era el que abandonaban? Sí, me dicen. A ver, pregunta para todos. ¿El imperio japonés participó en la Primera Guerra Mundial? Nota. No, profesor. No, no participó. Entonces, los japoneses, no, los árabes tampoco, los rusos, no. ¿Austro? Profe, Hola, profe, buenos La B, días, la B. te saluda Eri. profe, tres es la A, profe. Es La, la el Imperio Otomano. ¿Quiénes me eran los pregunta, otomanos? no. A ver, ¿quién me dice? ¿Quiénes fueron los otomanos? ¿Cómo? ¿Quiénes eran los otomanos?
¿Quiénes quieren? ¿Quiénes eran los otomanos? ¿Quiénes eran los del Imperio Otomano? ¿Quiénes eran? Pregunta que tienen que investigar. Los otomanos, para que tengan una noción quiénes eran, los otomanos en ese tiempo eran en sí, se le pueden llamar como era un imperio, lo que nos comentó su compañera Yamile, lo que luego surgieron como Checoslovaquia, Yugoslavia, ya lo que es hoy día Ucrania, Croacia, es decir, era un imperio que estaba fuera de los rusos, pero que se habían formado como imperio. Estaban tomando gran territorio, estaban creciendo, pero al ver que ellos perdieron y se firmó ese tratado, ¿qué dijeron? ¿Sabes qué? Como ellos se están rindiendo, obviamente van a ceder territorio a los aliados. Tuvieron que ceder territorio. Por eso en este caso, ahí, perdón, ahí se va a contar a el Imperio Otomano. Bien. Ok, veamos a la siguiente pregunta. Y dice, la batalla de Piave que enfrentó a Italia y Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial, se conocía también como, ¿con qué nombre también tenía esa batalla? Batalla de mediados de junio. Exacto, La ve, profe, la ve. la batalla de mediados de junio. Muy bien. No corresponde a las batallas y combate de la Primera Guerra Mundial. La segunda batalla de Marne, Lagos Masurianos y Sonso, Saratoga o Somme. Somme sí estaba ahí, la guerra de Marne también, sí está ahí también. ¿Quién no está ahí? Ya dos han sido descartados. A ver, acá tenemos. No, Somme sí estaba, sí está Somme. Saratoga. Saratoga no está porque Saratoga no es una batalla que estuvo ahí, en ninguno se menciona. ¿Ya? Bien. Vamos a la Revolución Rusa, que fue el último tema que vimos. Si se va al Zoom, voy a ingresar al nuevo Zoom que voy a darle, ya chicos, al nuevo link. La Revolución Rusa fue un conjunto de eventos políticos y sociales que transformaron radicalmente a Rusia a principios del siglo XX. Se produjo en dos fases. La principal, que fue la Revolución de Febrero, y la Revolución de Octubre en el año 1917. Recordamos que la Revolución de Octubre la hemos visto en la segunda parte de la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan? ¿No? Lo que vimos en esa parte. Claro, muy bien. No, recordemos que vimos en la primera parte la Revolución de Octubre. ¿Cuál fue el motivo? ¿No? Lenin no estaba a favor de continuar en la guerra, sino que se retiró y se firmó un tratado. Descontento social y económico a los principios, fue uno de los contextos previos a ello. ¿Sí? Rusia enfrentaba serios problemas sociales, incluyendo pobreza extrema, condiciones laborales injustas, una economía agrícola atrasada, la mayoría de la población era campesina y vivía en condiciones difíciles. Miren lo que estaba ocurriendo. Eh, Autoritarismo, autoritarismo y represión. El régimen zarista, bajo el mando de Nicolás II, era autocrático y rechazaba todas las demandas de reformas políticas. Esto generó un fuerte descontento en diversos sectores de la sociedad, incluidos trabajadores intelectuales y campesinos. Es decir, venía una reforma nueva, el que decía, no, 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 no estoy a favor, o no, no conviene. Es decir, todo era para él no, no quería ningún cambio. Sí. Por eso fue que la gente estaba descontento de lo que hacía Nicolás II. Impacto en la Primera Guerra Mundial. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial en el año 1914 al año 1918 exacerbó las dificultades económicas y sociales con pérdidas humanas y materiales significativas, lo que aumentó el descontento popular. Es decir, estaba en crisis Rusia, había pobreza, no habían rechazado todas las reformas económicas a favor de Rusia. Para remate, él ingresa a la guerra como si estuviera todo ok internamente, ¿no? Sí.
más destrozo quería originar Nicolás II a lo que ya estaba pasando Rusia. Revolución de febrero del año 1917. Estallido la revolución. En marzo del año 1917, febrero según el calendario juliano, las huelgas y manifestaciones en Petrogrado, actual San Petersburgo, llevaron a disturbios masivos. Los soldados comenzaron a desatarse y a unirse a la manifestación. Es decir, ya los soldados no estaban a favor del gobierno, sino estaban a favor de la gente. Es que era una desesperación, estaba también su familia. Abdicación del zar. Ante la creciente presión y la incapacidad del régimen para controlar la situación, Nicolás II abdicó el 15 de marzo del año 1917. Esto marcó el fin de más de 300 años de gobierno de la dinastía Ronabov. Se acabó todo lo que estaba haciendo porque obviamente se dio cuenta que la gente estaba en contra, los soldados, que era su ejército, estaban en contra, tenía que dar un paso al costado. Gobierno provisional. Se estableció un gobierno provisional compuesto en su mayoría con liberales y moderados, que prometió reformas y elecciones para una continua participación de Rusia en la guerra, lo que generó más descontento. Es decir, oye, pero si estás formando un nuevo grupo, ¿qué te pasa? ¿Vas a continuar en la guerra? Es decir, ¿dónde estamos, no? ¿Qué está ocurriendo? Revolución de Octubre del año 1917. Liderazgo de bolchevique. Los bolcheviques, un partido socialista radical liderado por Vladimir Lenin, abogaron por el poder a los soviets, Consejo de Trabajadores y Soldados, y la retirada de la guerra ganaron popularidad en el contexto de la crisis social y económica. Es decir, Vladimir Lenin dijo, un momento, es que ¿cómo se te ocurre continuar en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, cuando ves que internamente estamos destrozándonos entre nosotros? ¿Qué dijo? Me retiro. ¿Sabes qué, Alemania? Ustedes pueden continuar en la franja occidental, pero eso sí, no participamos en nada de la Primera Guerra Mundial. Es decir, ahí nomás nos quedamos. Primero, nos limpiamos internamente y ahí vemos qué podemos hacer. Toma de poder. En la noche del 24, del 25 de octubre del año 1917, 7 al 8 de noviembre, en el calendario gregoriano, los bolcheviques llevaron a cabo el golpe de Estado. Tomaron el control de los edificios clave de Petrogrado, incluyendo el Palacio de Invierno, donde se encontraba el gobierno provisional. Es decir, el provisional estaba conformado por líderes inconservadores, ¿de acuerdo? Y un punto también importante, la semana pasada vimos que había los bolcheviques y los malcheviques, ¿sí? Los malcheviques querían continuar en la guerra, los bolcheviques que estaban liderados por Vladimir Lenin no, ¿no? Establecimiento del régimen bolchevique. La revolución Lenin y los bolcheviques proclamaron la creación de un gobierno socialista, retirando a Rusia de la Primera Guerra Mundial a través del Tratado de Brest-Litovsk, marzo del año 1918, y comenzaron a implementar reformas radicales. ¿Ya? Guerra Civil Rusa, que duró entre el año 1918 y el año 1922. Conflicto interno. La victoria bolchevique no fue aceptada sin oposición. La guerra civil rusa estalló entre los rojos, los bolcheviques, y los blancos, una coalición de fuerzas antibolcheviques, monárquicas y otros grupos. O sea, había una guerra interna, guerra civil interna. Intervención extranjera. Potencias extranjeras como Estados Unidos y el Reino Unido y Japón intervinieron en el apoyo de los blancos, aunque sus esfuerzos no lograron derrocar a los bolcheviques. Victoria de los bolcheviques. Al final del año 1922, los bolcheviques lograron consolidar el poder y establecieron una Unión Soviética, la URSS, en diciembre de este año, formalizando un gobierno comunista. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, vemos la participación de Estados Unidos, Reino Unido y Japón, que son países demócratas y tienen un pensar diferente, bueno, en ese tiempo a lo que es la Unión Rusa, ¿no? Soviética socialista. Luego, pasado el tiempo, ya Rusia, bueno, Rusia ya tiene una
Bien, chicos, continuamos un ratito mi video de los servicios, disculpen. Y ahora sí, continuamos, chicos. No nos queda entonces que conflicto interno referente a lo que es la victoria de los bolcheviques no fue aceptada por la oposición, en lo que ocurrió una guerra civil interna entre los rojos y entre los blancos, ¿no? O sea, la coalición de los rojos eran los bolcheviques mismos dados por Vladimir Lenin, y en el caso de los blancos, es una coalición que estaban en contra de los bolcheviques, que eran los monárquicos y otros grupos. En este caso, estamos hablando de los bolcheviques, ¿de acuerdo? Intervención extranjera, Estados Unidos, Gran Bretaña y lo que es Reino Unido y Japón intervinieron, ¿no? Obviamente que no se logró nada porque ganaron los bolcheviques en el año 1922 y restauraron un gobierno comunista. Consecuencia de la Revolución Rusa fue establecimiento del comunismo. Un ratito. La Revolución Rusa marcó el primer establecimiento de un gobierno comunista en el mundo, influyendo en movimientos socialistas y comunistas en otros países. Reformas sociales y económicas. El régimen bolchevique implementó reformas radicales, incluyendo la nacionalización de la industria y la redistribución de tierras, lo que transformó la economía y las sociedades rusas. Represión y terror. Se instituyó un gobierno autoritario con represión contra disidentes políticos y la creación de la Checa, la policía secreta, que utilizó tácticas violentas para mantener el control. ¿De acuerdo? Resumen, la Revolución Rusa del año 1917 fue un proceso transformador que resultó de la caída del régimen zarista y establecimiento de un gobierno bolchevique bajo Lenin. Comenzó con la Revolución de Febrero que provocó la adicción de Nicolás II. Es decir, se dio Nicolás II, se retiró, dijo no puedo más, me voy. Culminó con la Revolución de Octubre que llevó a los bolcheviques al poder. Posteriormente Rusia se asumió una guerra civil que consolidó el régimen comunista y estableció la Unión Soviética, influyendo en el curso del siglo XX y en la política global. Pero eso no duró mucho porque recordemos que ya no existe la URSS, ahora es Rusia. Y cuando hubo la ruptura en el año 1992, para que sepan un poco de historia, Rusia, que sigue siendo comunista, obviamente, pero un poco más moderada, ¿de acuerdo? Desapareció también la KGB, no sé si una vez han escuchado lo que es la KGB, que es la policía como el FBI. La KGB desapareció, que en realidad era en ese tiempo creado por los bolcheviques, que eran los checas, ya, eran los KGB. Desapareció también la policía de la KGB, porque eran muy duros. Eh, El año 1992, ¿qué pasó? Ruptura, desapareció y departamentos o provincias que eran de Rusia o de la Unión Soviética se salieron, se fragmentaron. Ahí donde nació Ucrania, Croacia, Bielorrusia, ¿no? Moldavia, esos países. Pero también desaparecieron otros, Yugoslavia y Checoslovaquia. Checoslovaquia se dividió en dos, República Checa y Eslovaquia. O sea, ahí sale lo que son los dos países. Yugoslavia ya no más existió, porque Yugoslavia es lo que hoy es el día Croacia y lo que es Letonia y Lituania, ¿no? Sí. Un poco de historia para que ustedes sepan referente a ello. Y lo que es en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya empecemos a ver la Segunda Guerra Mundial, vamos a encontrar cómo ya lo que se había dado en la primera parte lo que de Alemania, en dos Alemanias, se consolidó con el muro de Berlín. Se dividió las dos Alemanias. Y en el año 1990, ¡pum!, se derrumba el muro de Berlín. Ya parte de la historia que tienen que saber también, que es importante, ¿no? Y que un examen de admisión viene siempre. Vamos con la primera pregunta, que la difusión de los planteamientos de Karl Marx y Friedrich Engels en Rusia es una causa de tipo económico, social, demográfico, ideológico. ¿Cuál? ¿Ideológica? Ideológica. En realidad fue ideológica, más que económica, fue más ideológica. Ajá. Gran líder y sucesor de Lenin en el poder, y aplicó los planes quinquenales con el fin de modernizar la agricultura en Rusia y lograr una máxima industrialización. Nos referimos a quién: a Stanley, a Khrushchev, Eilen, Tito o Trotsky. Eso lo vimos la semana pasada, chicos.
A Stalin. ¿Seguro? 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 A ver, y eso lo hemos visto en la clase anterior. Lo vimos en la clase anterior. ¿Seguro? ¿Está bien tu respuesta? A ver, Yamilé, ¿está bien tu respuesta? Sí, profesor. Claro, porque en sí Stalin fue el líder que se ajusta a esta descripción. Es decir, él modernizó un poco lo que es esa parte de ahí. Muy bien, ahí lo tenemos. Dice, la Revolución Rusa de 1917 atravesó por dos etapas bien definidas, una democracia burguesa y la otra de corte radical socialista, siendo los líderes máximos de ambas etapas respectivamente. Obviamente, ¿quiénes fueron los líderes en esa parte? En ca- bueno, ¿quiénes fueron los líderes en esa parte? En la parte democrática rusa y en la parte socialista rusa. Kerensky y Lenin. ¿Quiénes? Kerensky y Lenin, profesor. Kerensky Lenin, muy bien, muy bien. Muy bien, Yamile, se ve que has leído. ¿O te gusta la lectura, te gusta la historia, Yamile? Pregunta que te hago. Sí, profesor. Ah, está bien, te felicito. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Una de las consecuencias de alcance mundial tras la Revolución Rusa va a ser el surgimiento de una guerra fría. Año 1945, año 1991. Miren, esta guerra fría fue que el año siguiente, el 91 al 92, es lo que les conté anteriormente, la nueva creación de otros países. En este periodo de la historia mundial, el socialismo soviético se enfrentó y se opuso al esclavismo, feudalismo, comunismo, capitalismo o mercantilismo. Capitalismo, profesor. Rusia, ¿a quién estaba en contra? Bueno, hasta ahorita, ¿quién es el que le da la lucha, la pelea, se le puede decir entre quién es el que golpea más? ¿Qué país es? ¿A quién dicen los Yankees? El capitalismo, ¿no? Los Yankees. Obtuvo el cargo de ministro de, de Relaciones Exteriores en Rusia tras la revolución, y así como la organización del Ejército Rojo, y nos referimos a quién, que fue el encargado de reorganizar el Ejército Rojo, porque recordemos que ya en sí, cuando estuvo Nicolás II, los mismos militares le dijeron, no, vamos a estar a favor de los civiles, y se retiró. ¿Quién fue? Y obviamente se formó lo que los checas, ¿no? Que luego desapareció, que es la KGB. ¿Quién fue? Vladimir. No, Vladimir Iquis, no. Eso lo vimos la semana pasada. A ver, tras la Revolución de Octubre, Troquis, ¿no? Desempeñó un papel crucial en la creación y la organización del Ejército Rojo, siendo fundamental para la victoria bolchevique en la Guerra Civil Rusa, y también ocupó brevemente el cargo de comisario del pueblo para asuntos exteriores. Entonces, ¿quién vendría a ser? O ministro de Exteriores, León Trotsky. Él fue el encargado de reorganizar todo, porque recordemos que ya estaba un desastre total ya en sí, en ese momento. Muy bien, chicos. Entonces, estamos viendo acá, finalizando, yo le voy a mandar esta información. Ya, a ver, estoy leyendo la información de Alexandra también, que está participando muy bien, y los demás compañeros también. Ajá, muy bien. Vamos a ver acá. Resumiendo entonces, hemos visto la primera parte y la segunda parte de la Primera Guerra Mundial, desde el inicio hasta el fin. Vamos a recordar, vamos a destacar lo más importante. Lo más importante y lo que puede venir en el examen, eh, obviamente, las dos, los dos bandos que se formaron, la Triple Alianza y la Triple Tente.
La Triple Alianza la formaron Alemania, el Imperio Austria-Hungría e Italia. Te digo imperio porque en ese tiempo no existía ni el país de Hungría ni el país de Austria, eran solamente imperios. Y también obviamente luego se fue ingresando lo del Imperio Ruso y el Imperio Otomano, porque el otomano estaba que se estaba creciendo, mientras que el Entente estaba dado por Francia, Rusia y Gran Bretaña, y quien se agregó a ese grupo Entente fue Estados Unidos, ¿no? Todo dado por lo que hizo Alemania, ¿no? De bombardear justo a una embarcación de los norteamericanos, el gran error que tuvo ahí los alemanes. ¿Qué más hubo ahí? Hubo mucho nacionalismo y muchas rivalidades imperiales, a lo que les digo, ¿no? Hubo ese, ¿quién tenía más poder ahí en dicho evento? El asesinato del archiduque húngaro, astrohúngaro, que fue Francisco Fernando. De ahí se desató toda la Primera Guerra Mundial, ¿no? Inicio de la Primera Guerra Mundial. La guerra relámpago que quiso hacer Alemania de atacar Francia, pero fueron detenidos, ¿no? No pudieron hacer más porque por no querer chocar con los rusos, que ellos pensaban en ese entonces que eran los rusos que los que estaban en contra, ¿qué hizo? Sabían que Rusia estaba a favor de los franceses y los ingleses, no querían chocar, porque sabían que Rusia era, bueno, era fuerte, ¿no? Eh, en la batalla de Marne fue donde marcaron el fracaso de la guerra. No hubo más guerra de relámpago porque fueron detenidos en esa batalla. El estancamiento de la guerra de las trincheras. Hubo un empate de muertos, pero no hubo un avance. ¿Qué más podemos destacar en la Primera Guerra Mundial? Bueno, los frentes que tenía, la situación que estaba viviendo en ese entonces, avances tecnológicos, se le puede decir tecnológicos, nuevas tácticas de guerra, las batallas más importantes, está la batalla de Verdun, de Somme, la de Verdun que fue entre febrero y diciembre, duró bien tiempo en ese año, ¿no? La de Somme que fue entre los meses de julio y noviembre del año 1916, ¿no? También tenemos ya en los finales del siglo, el final del año 1900, la guerra ya se encontraba en un punto en que había más muertos, ¿no? Había una fatiga increíble en todo lo que el grupo del personal de Alemania, es decir, ya estaban ya cansados de lo que estaba ocurriendo. Luego, en la segunda parte de la Primera Guerra Mundial es donde ingresa Estados Unidos. Va con todo, se une a Francia, a Rusia, a la Gran Bretaña y comienza con el avance. Comienza a atacar. Rusia, ¿qué hace? En ese entonces dice, ¿sabes qué? Tengo problemas internos, hasta acá nomás, muchísimas gracias. Firmamos un tratado tú y yo, ¿no? Con la Revolución Rusa. Adiós, Lenin dice, acá está, acá nomás. Los bolcheviques ahí nomás quedan y se retiran. Le dicen, ¿sabes qué, alemanes? Ustedes pueden estar acá como ustedes quieran, pero eso sí, no nos molesten, no nos meten en su asunto, es cosa de ustedes. Perfecto. Y otro punto que recalcar, Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial estuvo aliado con la Triple Entente. ¿Quiénes eran en la Triple Entente? Francia, ¿quién más estaba? ¿Quién más estaba? Estaba Francia, Rusia y la Gran Bretaña. Estaba Estados Unidos con los rusos. Otra parte de la historia que nunca lo van a decir, obviamente, y eso es solamente investigando un poco más de información. Rusia se retiró no solamente por lo que estaba pasando, sino porque sabían que estaba Estados Unidos ahí. Y en su historia, Estados Unidos y Rusia nunca se han llevado muy bien. Sí. Es un Perú-Chile, ya, no, esa es la verdad, un Perú-Chile. Bien, luego, pasado ello, las consecuencias que hubo en ese caso de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, al entrar a Estados Unidos obviamente se formó, comenzó a marcar y a ser parte de la historia de esa Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo en Alemania? Alto, hasta acá nomás, ya no podemos más porque nuestra gente está destrozada,
mal económicamente, políticamente, y hacen el tratado en la cual hace la Confederación de Paz de París. Pero obviamente en el Tratado de Versalles hay unas cosas que tienen que cumplir, pero también hay pérdida de territorio por parte de los otomanos. ¿Sí? Ok, hasta ahí. Luego entramos a la Revolución Rusa, en la cual ya internamente Rusia comienza a cambiar su forma de gobierno, porque Nicolás II estaba haciendo otra cosa, más no gobernaba bien, desechaba muchas propuestas buenas a favor del pueblo, ¿no? Y entra los bolcheviques, en la cual, liderado por Vladimir Lenin, hace un cambio total, cambian todo, se retiran en la Primera Guerra Mundial, eh, y de ser un cambio radical de gobierno a ser un cambio comunista y nacionalista. Bien, y ahí hace lo que es el cambio, pero obviamente la Revolución Rusa fue un impacto que también llevó a lo que es la Guerra Fría. En la Guerra Fría, obviamente, donde en el año 1992 la URSS desaparece, se convierte en Rusia, lo que es hoy día Rusia, ya no es, ya no es el país que en ese tiempo era antes del 92, pierde territorio, aparecen nuevos países, rompen otros países, como el caso de la República, lo que es Checoslovaquia, se convierte en República Checa y Eslovaquia, Yugoslavia desaparece, aparece Croacia, Letonia, Lituania, Estonia, ¿no? Bielorrusia, porque ya comienzan a desmembrarse esos países y aparecen otros estados. Como otros estados se siguen manteniendo como lo que es la parte ya comunista fuerte, 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 que se puede decir radical, se mantiene, pero en pocos países, pero en países muy pequeños, como el caso de Cuba, por ejemplo, ¿no? Radical, ¿no? En lo que en caso de la Rusia, no, porque Rusia obviamente, si bien es cierto, es moderada, pero sigue con esos pensamientos todavía radicales, ¿no? En ciertos puntos ya no en matar gente, ya no en dejarlos con hambre la población, pero sí se sigue obviamente manteniendo de esa manera, ¿ya? Bien, chicos, eso sería todo con referente al tema del día de hoy. Hemos visto los tres temas. Hoy les subo, hoy ya en PDF lo que hemos hecho el día de hoy con lo que es el video para que lo puedan repasar y prepararse para su examen de la próxima semana. Eso sería todo. Muchas bendiciones. Nos estamos viendo. Cuídense. Hasta pronto.